Ya recibo a Marcelo Ramal. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por venir. ¿Se puede hacer una alianza? Carrió, claramente hay dos o tres dirigentes que a mí me sorprenden lo cambiados que están. Uno es Pichetto y el otro es Carrió, que se han dado cuenta efectivamente que hay un ajuste en marcha. Sí, particularmente en el caso de Pichetto, escuchando su discurso en el Congreso, yo por lo menos lo interpreto de otra manera. A ver. Le pidió a Milei que establezca una suerte de coalición estable. Ah, vos viste una paritaria ahí. Digamos. Claro, le dijo, tenés que gobernar con nosotros. Pero Milei no quiere gobernar con ellos. Sí, sí y no. De una manera bastante peculiar que lo ha demostrado con este régimen de vetos, ¿no es cierto? Es decir, llevar adelante un gobierno personal y explotar, servirse de la disgregación de la oposición, es decir, una oposición que sirva a la política de vetos, ¿no? Como ocurrió con las jubilaciones, como ocurrió también con el tema universitario, y Pichetto le pidió otra cosa, ¿no es cierto? Una suerte de... son discusiones dentro de un arco político que en definitiva es el que en la Argentina viene sosteniendo el mega decreto 70 y la ley bases, ¿cierto? Quiero cambiarte de tema. Me interesó un tuit que pusiste ayer del tema Universidad de Quilmes. Sí. ¿Vos sos docente ahí? Sí, sí, soy profesor hace 25 ¿Vos años. qué das ahí? Economía, particularmente historia del pensamiento económico. Mirá. Vos ahí decías algo, porque, a ver, hubo una discusión sobre qué es lo que había pasado en la UNCI, no sé de dónde salió la discusión. Vos saldabas el tema diciendo, che, no busquen fantasma, acá hubo gente de la Libertad Avanza que vino a hacer esto. ¿Qué es lo que viste vos? ¿Qué es lo que podés contarle? No, lo que ocurrió, un grupo de 8 o 10 personas, creo que uno solo era alumno de la UNCI, entonces fueron en una actitud provocativa a la asamblea que estaba discutiendo el tema de la toma de la universidad, le pidieron que se retiraran, ¿no es cierto? Porque estaban evidentemente no con la intención de ser parte, ¿no es cierto?, del movimiento. Y bueno, cuando ocurre eso, ellos sacan aerosales, gas pimienta, y empiezan a atacar la asamblea. De una manera que era casi como si hubieran gaseado, como si hubiera entrado la infantería y hubiera gaseado el lugar. Esto fue esencialmente lo que ocurrió. Después hubo ahí intercambios, se vieron chats donde ellos ya habían anticipado que le habían dado esos aerosoles para poder actuar. Bueno, una tentativa de establecer una represión del movimiento de las tomas a través del armado de bandas. Ahora, esto son provocaciones, esto para vos son provocaciones episódicas, digamos, adrede. Se vienen dando en diferentes lugares. Sí, por supuesto, y son ensayos también. Son una manera de tomar el pulso, a ver hasta dónde pueden llegar. La reacción del estudiantado en Quilmes fue muy enérgica, incluso el efecto fue que la asamblea era importante, pero, digamos, no había abarcado a toda la universidad en ese momento, pero cuando ocurre esta provocación, bueno, bajan todos los cursos y se vuelve absolutamente... Ahora, masivo. Marcelo, Milei dice, a mí no me importa lo que hagan con la toma, tomen lo que quieran, total, mi público y a la gente no le interesa en lo más mínimo, es decir, me sirve, digamos, que los que crean que la universidad está plagada de dirigentes de izquierda, que esto es la política, que son todos zurdos, ¿es inocuo para Milei esto? Él puede pensar lo que quiera. Ahora, si él cree que hay 60 o 70 facultades tomadas en todo el país por un reclamo universitario, entonces no entiende lo que está ocurriendo. Cuando un movimiento de ocupaciones tiene este alcance, hay una cuestión política de primerísimo orden. ¿Cuál? Que excede completamente a la universidad. ¿Pero qué es cuál? Muy sencillo. Detrás de cada uno de esos chicos que está ocupando la universidad, hay una familia que paga tarifas extorsivas, alquileres que no pueden ser, que se quedó sin trabajo,
que percibe una jubilación miserable. El movimiento de la universidad que tenemos hoy, y esto para quien diga es político, pero por supuesto que es político, es una expresión de repudio a un gobierno que ha creado una situación social intolerable. Y como tantas veces ocurrió en la historia argentina, la juventud es emergente, ¿no es cierto?, es la punta del ovillo de un proceso de carácter general. Sí, recién decíamos... Si no ve eso, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No la ve. Hasta el año pasado la juventud era mileísta. Bueno, es un tema muy interesante porque siendo así, lo que estamos viendo es un desplazamiento político muy poderoso. Si muchos de los que están tomando hoy las universidades votaron a Milei, entonces quiere decir que hay una asimilación de una experiencia política que es muy importante. Pero tiene que ver con esto, la precarización del trabajo, el cuadro que envuelve, ¿no es cierto?, a toda la juventud, que en definitiva es la que en este momento ha tomado un poco la posta en todo este movimiento de tomas que tiene este carácter. Cada una de las tomas es un gran escenario político de repudio al gobierno. Luego, por supuesto, están las reivindicaciones de los docentes y todo más, pero este no es un movimiento corporativo. No es algo que se hace a efecto puntual de impulsar simplemente un reclamo docente, que los docentes tenemos esos reclamos, pero acá se proyecta una cuestión más general. Eso está reemplazando, recién lo hablábamos en la mesa anterior, la reacción estudiantil está reemplazando incluso a lo que antes pasaba en la calle con los sindicatos, con los movimientos sociales. Yo creo que hablar de reemplazar... Bueno, ustedes militan mucho en la calle, por eso claro, no vas a decir que no es lo mismo. A ver, esto fue un gran movimiento que fue el de los jubilados. Sí. Los jubilados también fue una gran acción. Tuvo un mérito enorme que fue el defender el derecho democrático al uso de la calle y del espacio público para poder manifestar. Sí. Los jubilados no aceptaron. Con mucho menos volumen que el universitario, ¿no? Por supuesto, pero en ese volumen menor había una conducta aguerrida, significativa, que pasa por lo siguiente: no aceptar el régimen de movilizarse con tobillera, como yo le digo, con tobillera electrónica. Es decir, pero en el circuito permitido por el protocolo de Bullrich. No, los jubilados hicieron las movilizaciones que debían hacer, defendieron el derecho democrático ahora, para vos, perdóname que te interrumpa. En ese sentido han sido un gran precedente de lo que está ocurriendo ahora también en las facultades. Con un poquito de detalle. En las tomas se está dando clase. Los que... En este momento sí. Pues viste que hay una idea como que en realidad están tomando la facultad y no pasa nada. No pasa nada. O sea, en las tomas hay clase normal. En las tomas hay clases. Bueno, pero... en la calle, donde sea, ¿no? Sí, hay clase en la calle, en los pasillos de la facultad, y en las clases, eso sí, se habla de esos temas, claro. ¿No es cierto? Del cuadro que vivimos los docentes, la posibilidad de que la universidad quede reducida, digamos, a un rasero de miseria. Porque en el conflicto universitario está en juego esto, Leonardo. Vos fíjate lo siguiente. Cuando hablamos de una caída en el poder de compra de los salarios docentes y no docentes del 50%, y ahora se viene el debate del presupuesto 2025, lo que está en discusión es qué es lo que quiere el gobierno. Arrancar de ese techo misérrimo como nueva referencia de la universidad. Es decir, la universidad se va a mover sobre este nivel, con salarios que van a llevar a muchos docentes a hacer otra cosa, cursos que se recortan. Bueno, un cuadro que... sí, estaba leyendo hoy que inclusive hay universidades privadas que están ofreciendo mejores salarios y que hay docentes que están saliendo del sistema público por el dolor del caso, ¿no? Mirá, entre el tema jubilatorio y el tema de universidad hay un paralelo muy claro. Cuando vos llevás la jubilación a transformarla en una pensión asistencial, abrís el negocio de la jubilación privada. Porque el que tiene un salario más o menos razonable dice, bueno, claro, voy a empezar a aportar en un fondo privado como complemento. Cuando vos llevas la
universidad estatal a esta situación de degradación, creas el terreno para la industria privada de la educación, para la cual la universidad pública siempre es un escollo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se está creando. Luego hay otros propósitos importantes que, si estamos tocando el tema universitario, no podemos dejarlo de lado. En el plano de la investigación y de la ciencia, estás empujando a la universidad al sponsoreo privado y a que los programas de investigación se tengan que hacer en alguna asociación con una empresa privada. ¿Qué ocurre en ese caso? La investigación pierde su sentido científico, universal, y se tiene que hacer de acuerdo a la ruta que marca el inversor privado. Es decir, es todo un programa de privatización. No es solamente el ahorro fiscal, no es solamente el recorte o el ajuste. Detrás del ajuste hay un planteo más claro, ¿no es cierto?, de privatización. Ahora, quiero preguntarte unas últimas cosas. Vos sos economista, recién en la mesa decíamos, nuestros invitados decían, bueno, hasta fines del año que viene ven recesión. ¿Vos qué ves? Bueno, sí, indudablemente que la situación económica es fuertemente recesiva, y este cuadro le va a plantear al gobierno además enormes contradicciones económicas, porque la recesión pone en peligro su gran objetivo de mantener este supuesto superávit fiscal, ¿no es cierto?, que permite el pago de los intereses de deuda. Todo el programa económico está atado, ¿no es cierto?, con alfileres, y estos ataques, esta escenificación contra la universidad, contra los jubilados y demás, es un esfuerzo para tratar de sostener el apoyo de los fondos internacionales, de los acreedores de deuda. Los que están de fiesta ahora, digamos. Por supuesto, de los que están de fiesta. La juventud ha colocado muy claramente no solamente el reclamo universitario, sería un error mirarlo de esa manera, sino una tendencia a una irrupción popular más vasta que en la Argentina más temprano que tarde se va a hacer. Te hago una última pregunta. ¿Le tenés miedo a la escalada de violencia política? No. ¿O te preocupa, mejor dicho, con miedo? No, la escalada de violencia política está muy claramente articulada por Milei. Tiene estas características. Es, en última instancia, una gran expresión de impotencia política, porque detrás de tanto palabrerío y viva la libertad carajo y todo lo demás, Milei no ha podido armar una base popular. Fuera de estas situaciones de un grupo de lúmpenes yendo a provocar el acto de Parque Lezama fue muy flojo. El acto de Parque Lezama y todo demás. Entonces, él no ha armado una base popular. Estas expresiones, ¿no es cierto?, de estas características no tienen alcance, y él sigue explotando, por un lado, la disgregación de los partidos que lo precedieron y al mismo tiempo la colaboración de esos partidos. Porque vamos a ser claros, las universidades están tomadas, pero Máximo Kirchner acaba de decir que el problema no son las tomas, sino que son las elecciones del 2025. Hablar contra las tomas. Entonces, este movimiento, como otros que emergen contra Milei, deben buscar una ruta y una perspectiva política propia, independiente, que no es la de los que precedieron a Milei. Indudablemente, nuestra lucha en la izquierda socialista, revolucionaria, es por abonar ese camino. Marcelo, como siempre, un placer charlar contigo. Muchas gracias. Bueno, pasó Marcelo Ramal, nos vamos al corte, quédate, ya venimos.